Bien, entonces por un lado va a estar el agua potable, sí, que es el agua destinada al consumo del ser humano, sí, es un agua cristalina, agradable, sí, incolora, inodora, insípida, sí, no debe poseer, sí, ningún tipo de organismo, ni patógenos, ni sustancias, ni agroquímicos que puedan causar un daño al organismo. Esta agua potable debe cumplir con ciertas normas de seguridad, ¿sí? Son normas internacionales que ponen, sí, y por ley tienen que cumplirlas. Bien, después tenemos por otro lado, sí, el agua contaminada. El agua contaminada la vamos a definir como un agua, sí, que contiene sustancias, sí, o puede contener cuerpos extraños que tienden a deteriorar la calidad del agua, sí, afectan el uso, sí, y contribuyen a ser un riesgo de salud para la población, para la comunidad que la ingiere. ¿Sí? Se dice que un agua contaminada, cuando contiene gérmenes, ¿sí?, o patógenos, sustancias tóxicas, ¿sí?, ha sufrido cambios, ¿sí?, químicamente o biológicamente que la hacen inadecuada para el consumo del ser humano. Bien. De acuerdo con estas dos definiciones, entonces tenemos agua potable y aguas contaminadas, ¿sí? En el medio ambiente natural nosotros vamos a tener las aguas así como potencialmente contaminadas, ¿sí? Salvo el agua de lluvia, ¿sí? Si tenemos una atmósfera y un aire sano, ¿sí? Sí la vamos a poder considerar potable, pero ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Para todos estos tipos de agua, entonces necesitamos hacer un tratamiento, ¿sí? ¿Cuál es la idea de realizar un tratamiento? Ustedes como agentes sanitarios pueden, o sea, lo mejor que podría pasar y que no tendríamos problemas con el agua, por ejemplo, es en la zona urbana. ¿Sí? En la zona urbana, ¿sí?, donde tenemos la red de agua potable, sí sería lo ideal, ¿sí? Pero sí, si nosotros nos vamos lejos, incluso en otras zonas, en otras localidades donde no llega la red de agua potable, vamos a vernos en la necesidad, ¿sí?, de saber cómo realizar un buen tratamiento del agua para cuidar la salud de nuestra población. ¿Sí? No nos vayamos tan lejos tampoco, porque nosotros tenemos los barrios, ¿sí?, más aledaños, ¿sí?, más aledaños a la ciudad, ¿sí?, que no llega el agua potable, o incluso, ¿sí?, ustedes podrán haber sentido, escuchado que en ciertos periodos durante el año, ¿sí?, en algunos barrios el agua sale tipo amarronada, ¿sí?, o sale con olor, ¿sí? Esa agua, que incluso tendría que ser potable porque vendría, ¿sí?, mediante una red de agua potable, nosotros también tenemos que dudar incluso de esa agua y tomar las precauciones necesarias. Si yo tengo una comunidad que estoy viendo que por más que tenga la red de agua potable, ¿sí?, surge, ¿sí?, una incógnita de que el agua está amarronada, es porque tiene muchos residuos de polvo, ¿sí?, de polvo, de suelo, ¿sí?, de tierra, y no es apta para el consumo. Bien, entonces por eso la importancia que ustedes aprendan el tratamiento de las aguas. Bien, ese sería el objetivo, ¿sí?, lograr una agua segura, ¿sí?, potabilizar el agua para el correcto consumo del ser humano, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo, el tratamiento se va a realizar por 3 circunstancias, ¿sí? Una, la clarificación, perdón, ¿sí? La otra es la filtración y la desinfección, ¿sí? Son 3 métodos para potabilizar el agua. Entonces, clarificación, filtración y por desinfección, ¿sí? Van a ser los 3 métodos en que yo voy a poder, a partir de todas estas aguas que encuentro en el medio ambiente, poder potabilizarlas. Bueno, vamos entonces al primer método, sí, que es la clarificación. Bien, la clarificación entonces va a ser un método, ¿sí? Se va a definir como un proceso, ¿sí?, que promueve la suspensión de las partículas, ¿sí?, en el agua. Bien, vamos a utilizar, ¿sí?, dentro de estos métodos 3 formas, ¿sí? Una de ellas es la aireación, ¿sí?, la sedimentación y la coagulación, ¿sí? A la aireación, ¿sí? ¿En qué va a consistir, ¿sí?, este primer método dentro de la clarificación? Consiste en agregar oxígeno al agua, ¿sí? Se agrega oxígeno para poder precipitar, ¿sí?, algunos óxidos que se encuentran en el agua, ¿sí? Y así con el oxígeno va a reducir el sabor, ¿sí? Si tiene algún sabor, por ejemplo, un agua de río, ¿sí?, el sabor, ¿sí?, o el olor también desagradable, ¿sí?,
proveniente de las algas o de los peces en esa agua, ¿sí? Y también va a realizar la descomposición de las materias orgánicas que hay en esa agua, ¿sí? Mediante la implementación de oxígeno en el agua. Bien, la sedimentación, ¿sí? La sedimentación consiste en el asentamiento de las partículas por suspensión, ¿sí? Suspendidas, ¿sí? Mediante lo que es la acción de la gravedad, ¿sí? En recipientes o estanques. Esto se usa mucho, ¿sí? De manera más habitual. Todos estos métodos que vamos a ver nosotros, después tenemos que identificar cuál es el que yo voy a poder utilizar para mi comunidad, ¿sí? Porque si hablamos de la aireación, yo tengo que tener un tubo de oxígeno para poder potabilizar el agua. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en un pueblito alejado de la ciudad, hasta que me llegue el oxígeno y todo, es un poco, ¿sí? Complicado, ¿sí? Y no es muy viable, ¿sí? De acuerdo. Tenemos que tener una coherencia en donde estemos, ¿sí? En la zona en la que estemos. Bien, entonces la sedimentación, por ejemplo, si yo estoy alejada en un pueblito, sí es muy buena porque consiste únicamente en poner, ¿sí? El agua en algún recipiente grande y darle tiempo a que todas las partículas, ¿sí? De tierra, ¿sí? O residuos caigan por debajo por la gravedad, ¿sí? Y poder, ¿sí? Extraer el agua de lo más superficial y lo que esté más claro, ¿sí? Bien, después tenemos la coagulación. Bueno, esto también requiere de, por ejemplo, de cal y de sulfato de aluminio que se le agrega al agua, ¿sí? Y por un proceso de aglutinar, ¿sí? Partículas, ¿sí? Es donde va potabilizando el agua, ¿sí? Esto también es un poquito más complicado como para hacerlo de uso diario o de uso habitual sería en alguna comunidad que no tenga acceso al agua potable. Bien,